Ya, voy a tomar la asistencia al final. Parece que eso les importa más. Ya. Vamos a ver ahora. Esta es la primera de las dos clases donde vamos a ver patología que tiene que ver con participación del sistema inmunitario. ¿Ya? Y en esta primera clase vamos a ver las reacciones denominadas de hipersensibilidad. Para eso primero vamos a hacer un repaso de algo que ustedes seguramente ya han visto, que son los tipos de inmunidad. Luego vamos a ver qué son las reacciones de hipersensibilidad y las vamos a clasificar. Y al clasificarlas vamos a ver ejemplos de estas reacciones. No sé por lo que dice aquí. Acá hay un esquema con los tipos de inmunidad. ¿Ya? Nosotros tenemos una inmunidad que es innata, que es inherente a todos nosotros y todos desarrollamos a partir del momento del nacimiento. Y uno podría decir que la inmunidad innata, que es la que viene con nosotros, que no se entrena, en buena medida está conformada por, primero, barreras. ¿Ya? La sola existencia de determinadas barreras nos permite protegernos de agentes ajenos, agentes externos que pueden comprometer nuestra salud. ¿Ya? Por eso la relevancia que tienen las barreras epiteliales, ya sea piel o mucosa. Pero además de eso, nosotros tenemos un conjunto de células y de proteínas que tienen funciones genéricas, que tienen funciones inespecíficas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la inmunidad innata se caracteriza por ser genérica, por ser inespecífica. ¿Ya? No tiene una especificidad de respuesta frente a determinadas cosas, sino que responde con mecanismos que son generales. Y ahí están células como las células que presentan antígenos, como las células dendríticas, células que realizan fagocitosis como los macrófagos, células que generan una respuesta o una coordinación de la respuesta como son linfocitos, mastocitos que tienen que ver con fenómenos vasoactivos, ¿ya? Y también hay proteínas presentes en fluidos que tienen también una acción inespecífica contra distintos agentes. Por ejemplo, proteínas que están presentes en la sangre, proteínas que están presentes en la saliva. ¿Ya? Por dar dos ejemplos. Hay asociado a la barrera epitelial, por ejemplo, nosotros vimos en el semestre pasado que habían unos tejidos linfoides que eran las amígdalas. ¿Ya? Eso es parte de la barrera. O sea, una barrera que al mismo tiempo presenta en íntimo contacto con aquello que ingresa al cuerpo una serie de tejido linfocítico asociado a detectar estos antígenos. Pero al mismo tiempo, en paralelo, nosotros desarrollamos una inmunidad que es de carácter adaptativo. Entonces, la inmunidad adaptativa no es, por definición, no es exactamente igual en cada uno de nosotros, sino que tiene que ver con la distinta exposición a distintos agentes o antígenos que estamos en contacto. En la adaptativa tenemos dos tipos, una natural y una artificial. La natural se subdivide en pasiva, o sea, el organismo no hace nada, el organismo recibe algo. Y lo que hace es recibir, por ejemplo, anticuerpos a través de la circulación placentaria y de la lactancia, que son fabricados por la madre y son traspasados al hijo. Y la inmunidad adaptativa natural activa es aquella que nosotros desarrollamos a partir de cada vez que nos infectamos con algo, cada vez que nos enfermamos con algo.
¿ya? Porque entramos en contacto con los antígenos, el organismo los reconoce y se prepara para actuar contra ellos. Si no hay contacto, no se desarrolla esa respuesta adaptativa, ¿ya? Y por eso se habla de que una de las cosas que caracteriza la respuesta adaptativa es este concepto de la memoria inmune. Y por otro lado está la inmunidad adaptativa artificial, que como el nombre lo dice, tiene que ver con una estimulación artificial, no natural, de nuestro sistema inmune. Y ahí tenemos también una pasiva y una activa. La pasiva sería que a nosotros nos transfiere anticuerpos. Y la activa tiene que ver con la inmunización, donde hay una intención de desarrollar esta respuesta adaptativa. Y en la inmunización, en el fondo, estos son las vacunas. ¿Ya? Entonces ese es como el esquema general. En la participación de todo este sistema inmune hay una serie de mecanismos. La presencia de las barreras, la presencia de las células que identifican antígenos, los presentan, células que hacen fagocitosis, células que se activan y se diferencian para producir anticuerpos, como ocurre con los linfocitos B, que se diferencian a plasmocitos, fenómenos vasoactivos generados, por ejemplo, por mastocitos, etcétera, etcétera. Coordinación con linfocitos T, helper, en la retroalimentación con fenómenos de inflamación crónica. Entonces, ahí hay un esquema como para cachar la diferencia. La inmunidad innata está presente con nosotros. Por lo tanto, su rango de acción es inmediato. Nos ponemos en contacto con un agente externo que puede ser un virus, una bacteria, y la presencia de las barreras ya tiene una acción, no todo va a ingresar al organismo. Y cuando digo ingresar al organismo, me refiero a traspasar las barreras epiteliales. Entonces, desde ese punto de vista, ingresar al organismo, esto parece que alguna vez ya se los dibujé. Ya, este es un organismo. Aquí afuera está nuestro epitelio externo, o sea, la piel. Pero yo puedo dibujarlo así, como si fuera un tubo. Allí está nuestro epitelio interno. ¿Cuál sería nuestro epitelio interno? El tubo digestivo. Y allí entre medio, todos los tejidos mesenquimales. Entonces, cuando yo digo que un agente ingresa al cuerpo, en este contexto, no basta con que uno se coma algo, porque eso que está en el tubo digestivo, en rigor no ha ingresado al cuerpo, está fuera del cuerpo. Pero si traspasa la barrera epitelial, ahí sí ingresó. Entonces esa es la relevancia que tiene, por ejemplo, el tema de los revestimientos mucosos a nivel del tubo digestivo o a nivel del árbol respiratorio. Entonces la acción es rápida. Primero se evita el ingreso y eventualmente, si se traspasa la barrera epitelial, hay células que ya están residiendo en los tejidos, que son constitutivas de los tejidos, que van a desarrollar sus funciones. Presentar antígenos, reconocer cuerpos extraños, fagocitarlos, opsonizarlos, destruirlos si es por complemento, ¿ya? Y luego de la exposición viene la adaptación y por definición entonces la adaptación es más lenta porque no está presente al momento del contacto inicial. Se tiene que educar, se tiene que adaptar. Y ahí es donde ocurren cosas como, por ejemplo, la diferenciación de linfocitos a plasmocitos para generar anticuerpos, o la estimulación de linfocitos T para generar distintas subpoblaciones de linfocitos T, helper, CD4, CD8, y tener una respuesta coordinada. ¿Ya? Por eso,
hay una diferencia de tiempo. Entonces, frente a un agente viral, por ejemplo, típico de niños, el agente viral puede no generar patología si las barreras funcionan bien, pero si las barreras no funcionan bien, puede generar una patología y esa patología luego es controlada por la respuesta adaptativa. ¿Ya? Y eso es como una cosa típica de las enfermedades virales de los niños, que tienen un cuadro clínico agudo que dura unos pocos días y luego desaparece. ¿Por qué? Porque ahí se echó a andar la respuesta adaptativa. ¿Qué es la hipersensibilidad? La hipersensibilidad es una respuesta excesiva del sistema inmune. El sistema inmune debe responder para cumplir su función. Y eso es fisiológico. Pero cuando hablamos de reacciones de hipersensibilidad, estamos hablando de algo patológico. ¿Y dónde radica lo patológico? En que la respuesta es excesiva. ¿Cuándo ocurre esto o con qué tipo de sistema inmune se relaciona esto? Esto se relaciona con la respuesta inmune adaptativa. Entonces, cuando hay una hipersensibilidad, la respuesta excesiva se da frente a un antígeno previamente conocido, ¿ya? Al cual se ha estado previamente expuesto una vez o varias veces. Entonces lo que hay es un desequilibrio entre los mecanismos que favorecen la respuesta y los mecanismos que limitan la respuesta. Siempre existe eso. Se estimula una respuesta, pero al mismo tiempo se limita esa respuesta para que no continúe. Ahí se pierde el equilibrio. ¿Ya? En términos muy generales, cuando el antígeno es exógeno, uno habla de reacciones de tipo alérgico. Viene de afuera. Y cuando uno habla de un antígeno endógeno, uno habla de una enfermedad autoinmune. ¿Ya? Nosotros y nuestros pacientes estamos inmersos en una permanente interacción entre nuestros tejidos y los agentes externos. Entonces, este es un esquema del contexto de la odontología que les dice cómo hay una relación entre los materiales de uso odontológico y los tejidos. Entonces pueden haber contactos directos y contactos indirectos. Contacto directo entre el material y el tejido. Una restauración. Un aparato de ortodoncia. Una prótesis removible. Un anillo. Un marco de anteojos. Puede haber interacción indirecta porque el material puede generar acumulación de biopelícula bacteriana. Una prótesis removible, una prótesis de válvula cardíaca, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo, hay una interacción, en el caso de la cavidad oral, con fluidos. Y los fluidos a veces tienen cosas ahí que generan una liberación de material, como por ejemplo, si en estos fluidos hay mucho contenido ácido, dada la dieta o dada cosas como reflujo gastroesofágico. ¿Ya? Entonces se genera una interacción que lo que hace es que está estimulando el sistema inmune permanentemente. Ese esquema de ahí es del 2016. Entonces el que hizo el esquema dijo, ¿y si lo complicamos un poquito más? Y después le agregó todo esto. Entonces acá tenemos una película más completa de cómo puede haber una relación entre los materiales y los tejidos. ¿Ya? No me interesa que se aprendan todo este esquema, pero lo que sí me interesa es que ustedes vean que la manera en cómo nosotros estamos expuestos a materiales es amplísima. No solo directo
puede ser liberación de sustancias, nanopartículas, liberación de sustancias por estimulación de ácido, liberación de sustancias por cepillado traumático, liberación de sustancias por fricción mecánica, etcétera, etcétera. ¿Ya? Acá hay una cosa que no estaba en el esquema anterior, la interacción con el medio ambiente. Cómo se procesan los desechos, cómo estos desechos van al medio ambiente y cómo pueden regresar a nosotros, por ejemplo a través del alimento. ¿Ya? Entonces, en el fondo, nosotros vamos a estar permanentemente estimulando el sistema inmune, el nuestro y el de los pacientes. Ahí tenemos una serie de materiales odontológicos que son potenciales alérgenos. Esto no significa que estos materiales generen reacción de hipersensibilidad en todos los individuos. ¿Ya? Pero porque dice potenciales alérgenos, potenciales generadores de alergia. En algunos pacientes sí ocurre, en algunas personas no ocurre. Por ejemplo, yo he estado en contacto con todos estos y nunca he tenido una reacción alérgica, pero eso no significa que no pueda tenerla en el futuro. Ese es otro tema que tiene que ver con el dinamismo de la respuesta. ¿Ya? Entonces ahí tenemos antisépticos, aleaciones metálicas, enjuague, anestésico local, el cartucho del anestésico, los guantes de látex, la goma dique, los adhesivos para resinas compuestas, los acrílicos, ¿ya? Etcétera, etcétera, etcétera. Esta tabla es una tabla que proviene de una revisión de literatura donde el foco era las reacciones alérgicas detectadas o asociadas a la atención odontológica. Entonces lo que hay acá es que este artículo tomó varios artículos para analizarlos. Entonces identificó cuáles eran los materiales que más se mencionaban en los distintos artículos. Y hay dos que particularmente se repiten mucho. Los guantes de látex. Bueno, voy a explicar qué es un guante de látex, todos lo conocen. ¿Ya? Y el formaldehído, que se utiliza como un agente de desinfección, ¿ya? Que no se utiliza en contacto directo con el paciente, pero se utiliza para desinfectar una serie de materiales. Y es un líquido. Entonces, este tema de la reacción de hipersensibilidad es un tema que sí está presente en nuestro ejercicio diario. Otras patologías que hemos visto no están tan presentes, pero esta sí está presente en nuestro ejercicio diario. Todas esas cosas tienen látex, que es un conocido alérgeno para cierta parte de la población, ¿ya? La goma dique, globos, condones, los guantes, catéteres, adhesivos y otras cosas más. ¿Ya? Entonces, uno debe tener ojo con eso. Ustedes esto ya lo conocen, porque ustedes ya han trabajado con guantes, ya saben si necesitan usar otro tipo de guantes, pero también tienen que tenerlo presente con sus pacientes. ¿Ya? Ustedes pueden que no tengan problemas con eso, pero el paciente sí. Vamos a la clasificación de las reacciones de hipersensibilidad. Las reacciones de hipersensibilidad se clasifican en 4 grupos, con 4 tipos, identificados con números romanos. 1, 2, 3, 4. El 1 es una hipersensibilidad mediada por anticuerpos, por la inmunoglobulina E. La inmunoglobulina E, en su porción constante, se une a receptores que están en la superficie del mastocito. Entonces, cuando el alérgeno o el antígeno se une
a la inmunoglobulina E, eso genera una activación hacia el interior del mastocito, y lo que ocurre es que el mastocito libera sus productos al medio. ¿Alguien se acuerda cuándo vimos mastocito? Porque yo les hablé del mastocito, y de hecho deberían acordarse por lo menos de un producto liberado por el mastocito. ¿No? El mastocito es una célula que fabrica mediadores de la respuesta vasoactiva, dentro de los cuales está la histamina. Nosotros vimos esto en inflamación. ¿Ya? Entonces, reacción de tipo 1 mediada por inmunoglobulina E unida a mastocitos, degranulación de mastocitos, fenómenos vasoactivos. Esta tipo 1 también es conocida como hipersensibilidad inmediata. Y como el nombre lo dice, cuando hay exposición al antígeno, la respuesta se da inmediatamente. En minutos se desarrolla la respuesta. Y esa respuesta tiene que ver con fenómenos vasoactivos. Por lo tanto, hay cosas como edema, ¿ya? Tumoración, ruboración, ¿ya? Que son como esas típicas respuestas que ustedes, no sé si han visto gente que los picó un bicho y a los pocos minutos se les inflamó la cara y se pusieron rojos. Eso es una respuesta de tipo 1, ¿ya? Es lo que genéricamente se habla de alergia. O sea, cuando alguien dice, esto me generó alergia, lo toqué y me generó alergia, respuesta tipo 1. Inmediata. Luego, la tipo 2 es una respuesta un poco más tardía, que clásicamente se reconoce como inmunidad mediada por anticuerpos. Pero no por el anticuerpo inmunoglobulina E, sino por otros, como la inmunoglobulina G. ¿Ya? Entonces el mecanismo que ocurre acá es que hay una exposición inicial al antígeno y no pasa nada. Pero cuando hay una segunda exposición al antígeno, ya habían plasmocitos que fabricaban anticuerpos contra aquello. Entonces, ¿qué es lo que ocurre a partir de ese contacto? Es que los anticuerpos median la respuesta. Y la respuesta está catalizada por linfocitos. No es vasoactiva, es catalizada por linfocitos. El tipo 3 es una hipersensibilidad mediada por complejos antígeno-anticuerpo. Tenemos un antígeno, tenemos un anticuerpo que lo reconoce, se unen y este complejo antígeno-anticuerpo se deposita en distintas zonas del cuerpo humano. Y el cuerpo reacciona con una inflamación crónica contra ese complejo antígeno-anticuerpo. Y eso es lo que está dibujado acá. Complejo inmune, y este complejo inmune se transforma en un estímulo a la llegada de células que catalizan la reacción de inflamación crónica. Nosotros ya vimos la inflamación crónica. Inflamación aguda, destrucción de tejido y reparación de tejido, todo al mismo tiempo. ¿Ya? Entonces, 1, inmunoglobulina E, mastocito inmediato. 2, mediado por anticuerpo. 3, mediado por complejo antígeno-anticuerpo. Y la 4 es una reacción de hipersensibilidad mediada por células. Las células que participan principalmente en la respuesta tipo 4 son linfocitos T, de carácter citotóxico, que lo que hacen es generar una inflamación crónica y destruir el tejido.
Esta, de tipo 4, es conocida también como hipersensibilidad tardía. Ahí tenemos una tabla donde están todas las características de estos tipos de reacción inmune. Inmediata tipo 1, inmunoglobulina E, activación de mastocitos, liberación de aminos vasoactivas. ¿Qué fenómeno genera esto? Inflamación, edema, ruboración, contracción de músculo liso. Eso es súper relevante porque les voy a mencionar algo en relación a esto. ¿Qué cosas aparecen? La típica reacción alérgica en que el paciente se ve enrojecido, presenta prurito, presenta edema. Pero, como hay contracción de músculo liso, si la respuesta es muy intensa, eventualmente puede generar problemas respiratorios, porque se contrae el músculo liso de las vías aéreas y el paciente pierde total o parcialmente la posibilidad de respirar. Cuando ocurre esa circunstancia en que el paciente está en contacto con un antígeno y tiene una reacción de tipo 1 muy severa, el paciente no puede respirar y puede morir. Esa reacción extrema es lo que se conoce como el shock anafiláctico, ¿ya? En que el paciente, dada la intensidad de la contracción del músculo liso, se le bloquea la vía aérea. Ya, tipo 2, mediado por anticuerpos GOM, fagocitosis, inflamación. Ejemplos: anemia hemolítica, donde hay incompatibilidad entre los tipos sanguíneos, ¿ya? Porque los tipos sanguíneos tienen que ver con anticuerpos. ¿Ya? Ustedes saben que para hacer transfusiones de sangre tiene que haber compatibilidad. ¿Se acuerdan de eso o no? ¿Lo vieron alguna vez? El A, el B, el dador universal, el receptor universal, tiene que ver con él. ¿Ya? El tipo 3, complejo antígeno-anticuerpo. Ejemplo clásico, lupus eritematoso sistémico. También ya mencioné esa patología. Y la tipo 4, linfocitos T previamente activados. Ejemplo clásico, dermatitis de contacto. Nosotros, en el ejercicio habitual de la odontología, vamos a estar más expuestos a relacionarnos con las reacciones de tipo 1 y de tipo 4. Eso no significa que no podamos tener algún vínculo con 2 y 3, pero es mucho menos probable que eso ocurra. Pero sí con el tipo 1 y con el tipo 4. Ya. Ahí está escrito lo que yo ya les dije. Rápido, reacción clásica, alergia, puede ser local o sistémico. Local, solamente hay manifestaciones en una zona, o sistémico, lo que es la anafilaxia. Unión de la inmunoglobulina E al mastocito por la fracción constante, se une el alérgeno, se liberan los mediadores y ocurren las respuestas vasoactivas por esos mediadores. ¿Ya? Entonces las manifestaciones, cuando son locales, puede ser una cosa cutánea, una rinitis alérgica, una conjuntivitis, lo que se denominaba la fiebre del heno, que al final no tenía nada que ver con el heno, el asma y las alergias a alimentos. Entonces cuando si yo pregunto en esta sala, ¿alguien tiene alergias? Lo más probable es que si alguien me dice, sí, yo tengo alergia al plátano oriental, al polen, cosas así, estemos en ese tipo de reacción, la reacción tipo 1. ¿Ya? Y seguramente las personas que tienen eso, si es que hay alguien que tenga eso acá, le va a sonar familiar la manifestación cutánea y la rinitis. Las personas que tienen esto, ¿qué medicamentos consumen? Ya, ¿y la desloratadina qué es? ¿Cómo se clasifica ese fármaco?
un antihistamínico. ¿Y de dónde proviene la histamina? ¿De qué célula proviene la histamina? Del mastocito. Entonces se bloquea la respuesta mediada por la histamina. Bueno, y la manifestación sistémica ya se las mencioné. Ya, hay una condición que tienen algunas personas que se denomina la atopía, que tiene que ver con una tendencia a generar este tipo de reacciones. ¿Ya? Esta tendencia tiene que ver con una predisposición genética. Por ejemplo, son pacientes que pueden tener mayor cantidad de copias y mayores niveles de la inmunoglobulina E y también de una subpoblación de linfocitos T helper número 2. ¿Ya? Y como hay una predisposición genética, suele haber un comportamiento familiar. Ahora, en la definición de reacciones de hipersensibilidad, yo les decía que tiene que haber una exposición previa. Y eso es correcto. Sin embargo, ya, yo tengo ese antígeno. Si ese antígeno estimula por primera vez a una persona, acá tenemos una respuesta adaptativa y luego ese mismo antígeno se entra en contacto por segunda vez y en el contexto de la hipersensibilidad vamos a tener la reacción de hipersensibilidad de tipo 1. Puede ser 4 también, pero por ejemplo, dejémoslo en 1. Sin embargo, también ocurre en los pacientes que tienen hipersensibilidad de tipo 1 que desarrollan la respuesta frente a al primer contacto con un antígeno. Este antígeno se parece a ese. No es exactamente igual, pero se parece. Entonces lo que ocurre ahí es una reacción cruzada. El anticuerpo que se elaboró para responder a este antígeno también reconoce este antígeno. Y eso es lo que le pasa a algunas personas que incluso han fallecido cuando los picó una abeja. Y esto es muy raro porque a esta persona nunca antes le había ocurrido esto. ¿Ya? Porque había estado expuesto a otro antígeno que se parecía, desarrolló la respuesta adaptativa y luego el sistema inmune interpretó que este nuevo antígeno era igual al anterior y desarrolló la respuesta. ¿Ya? Y ese es uno de los riesgos que hay en este tipo de situaciones. ¿Ya? Ahí está el esquema de cómo opera esto. El antígeno, el alérgeno, traspasa las barreras, estimula a una célula que presenta el antígeno, luego la inmunoglobulina E está unida a su receptor, el alérgeno se vuelve a entrar en contacto, degranulación de mastocito, respuesta inmediata y también hay una respuesta tardía, que básicamente es una inflamación crónica. Ya. Ahí está lo que ocurre en el mastocito. Aquí está lo más relevante. Los gránulos del mastocito contienen aminas vasoactivas como la histamina, que generan la reacción inmediata, pero al mismo tiempo se estimula la síntesis
de mediadores proinflamatorios que derivan del ácido araquidónico. Eso ya lo vimos también. Y estos son los que tienen que ver con la reacción tardía. Entonces, por un lado, aminas vasoactivas, reacción inmediata. Esas aminas vasoactivas ya están previamente sintetizadas en los glánulos de secreción, entonces sencillamente ocurre el estímulo y se liberan. Pero luego viene la estimulación de la ruta metabólica a partir del ácido araquidónico para generar prostaglandinas y otros derivados que participan en la reacción tardía. Y la reacción tardía, como les digo, es una inflamación crónica que mantiene la respuesta funcional. Esto puede ocurrir por exposición directa a un antígeno, pero también puede ocurrir por otras situaciones, como por ejemplo toxinas, quimioquinas endógenas y estímulos físicos. O sea, podemos tener una reacción, por ejemplo, por un shock térmico, ¿ya? Que es poco común. Pero lo que a nosotros nos importa en el caso de la odontología, esto puede ocurrir directamente porque uno tocó al paciente con un guante de látex, por ejemplo, si el paciente presentaba una predisposición. ¿Ya? Ahí está lo de la reacción inmediata y la reacción tardía. No voy a profundizar en eso. Y acá tenemos también que en la reacción inmediata hay una participación de linfocitos T de tipo helper. ¿Ya? Esto tiene que ver con la reacción tardía. ¿Ya? Entonces en la reacción tardía se estimulan cosas como la coordinación con macrófagos, la producción de anticuerpos a partir de ese contacto como anticuerpos G, la atracción de otras células que se caracterizan por generar un infiltrado inflamatorio, ¿ya? Entonces el fenómeno se hace un poco más complejo. Ahí tenemos un ejemplo de una reacción local por hipersensibilidad de tipo 1. ¿Por qué está cerrado ese ojo? ¿Qué hace que ese ojo se cierre? ¿Cómo? Claro, el edema del palpebral es tan intenso que desplaza el tejido y el paciente no puede abrirlo, ya es por inflamación. ¿Eso duele o no duele? Duele, por la compresión que genera. ¿Detectan algún cambio en la coloración? La foto no es muy buena. ¿Se ve algún cambio de coloración o no? Sí. Acá, ¿ya? El rubor típico de la inflamación. Ahí tenemos otra manera en que se manifiesta una reacción de hipersensibilidad de tipo 1 local. En este caso, la aparición de lesiones vesiculares en la cara interna del labio superior en un paciente que presentaba hipersensibilidad a la penicilina. Dentro de las preguntas básicas que uno le hace a los pacientes es si tiene alergia a algo, y si el paciente probablemente les puede decir sí, les puede decir no, o les puede decir no sé, o les puede decir parece. ¿Ya? Y una de las cosas típicas que aparecen es el látex, y otra cosa típica que aparece es los antibióticos, y particularmente los beta-lactámicos que son del grupo de la penicilina. Nosotros en odontología no usamos penicilina, pero usamos otro que se parece mucho. ¿Saben cómo se llama? Farmacología todavía no tienen, ¿cierto? Entonces deberían saber. ¿Cuál es el antibiótico típico que todo el mundo toma? Amoxicilina. Amoxicilina es un beta-lactámico del mismo grupo de la penicilina. Entonces ahí uno le pregunta al paciente,
alguna vez ha consumido penicilina, alguna vez lo han inyectado con penicilina, alguna vez ha consumido amoxicilina. Y ahí se orienta un poco la respuesta, porque el paciente podría decir sí, creo que no, o nunca, o creo que me hace mal. Entonces, esas cosas quedan en la ficha clínica. Y luego, cuando alguien abre la ficha clínica del paciente, aparece la alerta. Este paciente tiene antecedentes de alergia a la penicilina. Entonces ustedes ya saben que si van a necesitar un antibiótico, no pueden recetar ese tipo de antibiótico. Y como les decía, la reacción sistémica de tipo 1, que es lo que se conoce como la anafilaxis, puede ocurrir por la exposición a distintos antígenos, ¿ya? Y una cosa súper relevante en el caso de las reacciones de tipo 1, ya sean locales o sean sistémicas. Son reacciones que no tienen relación con la dosis del antígeno. Basta con que haya contacto. Da lo mismo si es poco o si es mucho, ¿ya? Dosis muy pequeñas pueden generar la respuesta, ¿ya? Rash cutáneo, angioedema, edema generalizado, urticaria, ruido respiratorio, dificultad respiratoria, puede tener vómitos, diarrea, hipotensión, el paciente se puede desmayar, ¿ya? Y el paciente puede morir. Y estos pacientes tienen que ser sometidos a un tratamiento de emergencia, que es tratarlos con epinefrina. ¿Por qué? Porque la epinefrina resuelve el problema de la contracción del músculo liso. Afortunadamente esto es poco frecuente y hay personas que tienen esta tendencia y lo saben. Entonces, por ejemplo, a mí me pasó una vez con una paciente que llegó y antes de saludarme me dijo: yo hago choque anafiláctico con el lápiz. Y después me saludó. Y esa señora andaba siempre con una jeringa con epinefrina. O sea, fue una situación ideal para mí. Y la única duda que me generó eso fue: ya, perfecto, me voy a poner otros guantes. Y la duda fue: ¿y cómo se enteró usted de esto? Y resulta que a esa señora le habían sometido a una cirugía mayor. No tenía idea. Y estando con anestesia general, dormida, la estaban operando e hizo el choque. Pero estaba en el mejor lugar donde uno puede estar. Estaba en un pabellón quirúrgico. Entonces la sacaron de ahí y después la informaron. ¿Ya? Ojo con esto. La ausencia del antecedente no impide la posibilidad. O sea, teóricamente a todos nos puede pasar. ¿Por qué? Por esto. Porque a lo mejor hubo un contacto inicial que nosotros no conocemos, o bien hay una reacción cruzada con otro antígeno. Ya. Si ocurre eso, hay que activar un protocolo de respuesta en la clínica, ¿ya? Y sobre todo preocuparse de mantener abierta, permeable la vía aérea y suministrar el fármaco de emergencia, que es la epinefrina. Ya. Tipo 2, mediada por anticuerpos. ¿Ya? Como les decía, hay anticuerpos circulantes previamente desarrollados por una exposición inicial, y lo que ocurre ahí es que muchos anticuerpos se unen al antígeno y generan una respuesta posterior, que básicamente es una respuesta destructiva. Y por eso uno de los ejemplos clásicos es la eritroblastosis, donde hay una incompatibilidad entre el grupo sanguíneo de la madre y el grupo sanguíneo de la guagua, donde los anticuerpos de la madre pasan a la circulación fetal y reconocen como ajenos los antígenos de superficie de los eritrocitos de la guagua y se destruyen. ¿Ya? Eso es como lo único más relevante que me interesa que retengan.
Entonces lo que puede ocurrir son básicamente dos cosas. Se identifica la célula que está generando el problema, que es opsonizada, o sea, es recubierta por anticuerpos, y pueden ocurrir dos cosas: fagocitosis o bien lisis por el sistema del complemento. Ahí tenemos distintos ejemplos. Les hablé de la eritroblastosis y también el pénfigo. Porque yo ya les hablé del pénfigo alguna vez. Les hablé del pénfigo paraneoplásico. ¿Ya? Pero en el pénfigo, efectivamente lo que ocurre, el pénfigo es una reacción de hipersensibilidad de carácter autoinmune, en este caso, porque hay anticuerpos que atacan a proteínas que forman parte de los desmosomas. ¿Ya? Otra enfermedad de tipo 2, la enfermedad de Graves, donde hay anticuerpos que atacan al receptor de la hormona tiroestimulante. En ese caso, lo que ocurre es que los anticuerpos atacan al receptor, pero en vez de destruirlo, lo sobreestimulan. Entonces, en lugar de perder función, lo que ocurre es que se gana función. Se sobreestimula el receptor de la TSH, entonces la tiroides se ve más activa. Y por eso se llama, y por eso es un tipo de hipertiroidismo. Ya, el tipo 3, formación de complejos inmunes, complejo antígeno-anticuerpo. Los antígenos pueden ser de distintos tipos, pueden ser externos o pueden ser internos. Entonces podemos tener una patología que es tipo 3 exógena, o podemos tener una tipo 3 endógena. Y si es endógena, estamos hablando de una patología autoinmune. Entonces hay participación también del complemento, que va a generar opsonización, ataque a la membrana, lisis, pero al haber lisis hay liberación de contenidos hacia el medio extracelular, que es algo similar a lo que ocurría cuando vimos necrosis. ¿Qué pasa cuando hay liberación del contenido? Se gatilla una respuesta inflamatoria. Entonces acá tenemos, se forman los complejos, por ejemplo, en la circulación. Estos complejos luego precipitan en un tejido. Acá tenemos un ejemplo de precipitación en la pared de un vaso sanguíneo, y eso es un estímulo al reclutamiento de células inflamatorias y a la inflamación crónica, lo que hace que se vaya destruyendo y remodelando el tejido alrededor del complejo. Ese es un ejemplo de vaso sanguíneo, pero también podemos tener ejemplos en epitelio. ¿Qué es lo que ocurre en el caso del lupus eritematoso sistémico? Yo les hablé del lupus y les alcancé a hablar del lupus, ¿o no? En el lupus, lo que ocurre es una patología autoinmune en que el complejo antígeno-anticuerpo se deposita en el estrato basal de los epitelios. Y ahí ocurre el fenómeno de inflamación crónica que destruye el tejido. Y lo que uno hace, o sea, lo que se hace de manera diagnóstica para diferenciar esa patología de otras, es que se hace una detección de estos anticuerpos, y los anticuerpos aparecen perfectamente alineados con la lámina basal. ¿Ya? Entonces tenemos el lupus, tenemos patologías renales, ¿ya? Artritis también, ¿ya? Todo por formación de complejos antígeno-anticuerpos que son un estímulo a la inflamación crónica.
Ahí tenemos una estomatitis, que es un término genérico para hablar de inflamación de la mucosa oral, en un paciente que tenía, ahí dice alérgico, pero no se confundan, o sea, se ocupa la palabra de manera genérica, no es que sea tipo 1, en este caso es tipo 3. Formación de antígeno anticuerpo por algún componente presente, o sea, el antígeno en este caso es algún componente presente en la pasta de dientes. También aquí una reacción de tipo 3 frente a un fármaco. Por supuesto que uno, para identificar qué es esto, uno necesita hacer análisis más complejos. Solo con la observación clínica uno ve una reacción eritematosa de la mucosa, pero ¿qué causa esa reacción eritematosa? Se necesita un análisis más profundo. Y dentro de esos análisis está la historia clínica. Esto me apareció cuando empecé a tomar tal remedio, por ejemplo. Y la tipo 4, que es la que yo les decía que es la tardía, quienes median esto son linfocitos T, ¿ya? Está bastante relacionado con enfermedades autoinmunes, pero también a situaciones como, por ejemplo, el rechazo de órganos trasplantados y la sensibilidad cutánea por contacto. Y ahí aparece ese término llamado la dermatitis por contacto, que es un tipo de reacción tipo 4, que nosotros también la podemos ver y experimentar. ¿Ya? Entonces, como les digo, células T previamente estimuladas que se han diferenciado a subpoblaciones que generan algún tipo de respuesta. Entonces hay una lisis del tejido mediada por linfocitos T citotóxicos que son activados en respuesta a la nueva exposición con el antígeno. Y estos linfocitos T citotóxicos gatillan una destrucción del tejido con su consecuente inflamación, y estos linfocitos T no se destruyen en ese proceso, por lo tanto pueden seguir replicando la respuesta. Entonces básicamente lo que ocurre acá es que los linfocitos T, ya sea por estimulación con citoquinas derivado de la exposición al antígeno o por la exposición directa del antígeno en el tejido, generan una desorganización tisular, ¿ya? Por eso les he reiterado tantas veces esto de que la inflamación crónica tiene el componente de la destrucción de tejido. Ya, hay distintos tipos de reacciones tardías o reacciones tipo 4, ¿ya? Se pueden clasificar de acuerdo al tiempo que transcurre desde la exposición hasta que se evidencian los efectos. La dermatitis por contacto ocurre en menos tiempo, un par de días, y esta es la que tiene más relevancia para nosotros, ¿ya? Y también hay otras, como por ejemplo la reacción tardía frente a el antígeno tuberculina, que tiene que ver con la infección por tuberculosis, que es un antígeno que se extrae desde el bacilo de la tuberculosis, y la formación de granulomas, que son tejidos granulomatosos que se derivan de los fenómenos de reparación que no son exitosos en una inflamación crónica, ¿ya? La hipersensibilidad por contacto o la dermatitis por contacto, que es lo que nosotros más podemos ver, es una reacción donde hay una manifestación local que se puede caracterizar por eritema, también por erosiones e incluso ulceraciones en los epitelios, ¿ya? Por contacto directo. En la histología de eso hay un infiltrado linfocitario, ¿ya? Y los ejemplos de aquellos son múltiples. Por ejemplo, contacto con cosas que contienen níquel. El níquel es un metal
que presenta una alta proporción en la población de respuesta. Aproximadamente como un 15% de los individuos tienen algún tipo de reacción al contacto con níquel. Y de ese 15%, como 2/3, un poco más, son mujeres. ¿Ya? Pero también pueden haber otras cosas, como por ejemplo elementos presentes en materiales que realizan polimerización. No sé si les suena. Ahí tenemos un ejemplo de reacción tardía. Fíjense, dermatitis por contacto con una zona eritematosa. Esto genera prurito, esto genera inflamación. En este caso, al contacto con una gomaditis. Ahí una reacción de tipo 4, ¿ya? Una dermatitis por contacto de una persona que fue atendida por un profesional que estaba utilizando guantes de látex. El dentista no le pasa nada, no le pasó nada, pero la persona sí experimentó la reacción. Particularmente es un aditivo presente en el látex que se llama Turan, que fue el que generó esa respuesta. Esta fotografía es una fotografía de una hipersensibilidad tardía, una dermatitis por contacto. En este caso, la mano corresponde a un dentista. ¿Por qué? Por la exposición repetida a los guantes de látex. Por eso les decía que a mí no me haya pasado no significa que no me pueda pasar en el futuro. ¿Ya? Esto podría eventualmente pasarles a ustedes. ¿Ya? ¿Cómo sabemos que esto es alergia al látex? Bueno, porque ahí lo dice. Porque si uno solamente viese la fotografía, uno podría pensar que a lo mejor la reacción tiene que ver con el metal de esa argolla. Entonces uno ahí podría decir dos cosas. Una reacción tardía por contacto con el metal, con algún elemento metálico presente en la lesión, o derechamente esa persona es alérgica al matrimonio. ¿Ya? Pero aquí hay otra cosa interesante que hay que retener, y es que yo les he hablado de la dermatitis por contacto o la hipersensibilidad por contacto, e inherentemente lo que yo estoy diciendo es esto: contacto, reacción. Entonces ustedes podrían decir, no, en este caso no podría ser la argolla porque la argolla está ahí y las reacciones están acá. Sin embargo, las reacciones por contacto pueden manifestarse en el lugar del contacto, pero también pueden manifestarse en otro lugar. ¿Ya? Es una cosa que hay que mencionar, porque cuando uno dice por contacto, y de hecho yo les mostré en el caso de la gomadique, por ejemplo, que es como muy evidente dónde estaba puesto, pero también pueden aparecer en otros sitios. Allí hay otro tipo de reacción propia de la dermatitis por contacto. Yo les había hablado que lo clásico era la reacción eritematosa, pero también les mencioné la posibilidad de erosiones o úlceras. Y fíjense que acá la piel se ve reseca e incluso se ve ahí una pequeña erosión. Ahí también. ¿Por qué? Porque eso también es de un dentista que manipuló la resina compuesta sin guantes. Entonces cuando nosotros en la sala de preclínico los molestamos para que se pongan guantes, para que usen la mascarilla, para que se pongan la protección ocular,
tiene que ver, entre otras cosas, con prevenir situaciones de esa naturaleza. ¿Ya? No es tan, bueno, depende de cómo uno lo mire, pero no es tan antigua, no está tan lejos la época en la que los dentistas trabajaban sin guantes. ¿Ya? Yo tengo reportes directos de gente que participó, que vio, que estuvo ahí en atenciones odontológicas sin guantes en la década de 1980. Que tampoco está tan lejos desde cierto punto de vista. Ya. Esto se ve similar al anterior, también en la punta de los dedos, pero esto no es de un dentista, esto es de un paciente, y esto es hipersensibilidad por contacto en la exposición al níquel. Y acá hay un buen ejemplo de la reacción que ocurre a distancia. ¿Por qué? Porque como dice acá, la exposición al níquel se dio en aparatología ortodóntica. Entonces los metales de la ortodoncia tenían en su composición níquel. Y la respuesta se desarrolló en un lugar distante como fue en los dedos. Entonces, una de las cosas que hay que preguntar o que hay que tener presente cuando uno hace anamnesis en pacientes que ve por primera vez son cosas como la posible reacción alérgica, antibióticos, látex, y en el caso de los metales, si es que uno va a necesitar ocupar un metal, yo sé que actualmente se está usando cada vez menos lo de las lesiones metálicas, pero igual se usa. Si yo le pregunto a alguien, ¿usted tiene alergia al níquel? Lo más probable es que me diga no, ni siquiera sepa qué es el níquel. Pero yo podría preguntar cosas como, por ejemplo, las joyas de fantasía y las que no lo son. Y ahí ya va a aparecer alguien en ese grupo y va a decir, sí, puede ser. ¿Ya? Y otra cosa también relevante es que se ha visto que hay reacción cruzada en reacciones alérgicas entre personas que tienen alergia al níquel y personas que tienen problemas con alimentos que provienen del mar. Entonces, si les dicen, yo no puedo comer mariscos porque tengo una reacción alérgica, es probable que esa persona tenga al mismo tiempo, sin saberlo, una posibilidad de reacción al níquel. Ahí tenemos una gingivitis generada por una respuesta inflamatoria por níquel. Ahí tenemos también eritema perioral por la misma situación. ¿Cómo podemos estar en contacto nosotros con el níquel o cómo puede el níquel ingresar al cuerpo por varias situaciones? Por ejemplo, ya tenemos una aleación que tiene níquel en la boca. Una restauración, una incrustación, una prótesis fija, una base de prótesis removible, aparatología ortodóntica, etcétera, etcétera. Se pueden desprender partículas de níquel de manera mecánica, por cepillado, de manera mecánica, por contacto. ¿Ya? Acuérdense que siempre cuando dos cosas entran en contacto, la más dura va a ir desgastando a la más blanda. ¿Ya? Y también por exposición a ácidos, que pueden ser ácidos derivados del alimento, el paciente bueno para la Coca-Cola, o bien ácidos derivados de biopelícula. Entonces se liberan productos de níquel, y esos productos de níquel pueden ir directamente a entrar en contacto con las mucosas, pero también pueden ser deglutidas, pasar al tracto intestinal y desde ahí ser absorbidas a la circulación general. Y eso explica por qué pueden haber respuestas en lugares distantes. ¿Qué se hace con un paciente que tiene antecedentes? Lo necesario es identificar a qué presenta la reacción. Entonces ahí lo que se hace son estos de los test cutáneos. Hay test cutáneos de distinto tipo, hay unos simples y breves, como el del antebrazo. Se marca
el antebrazo se subdivide en áreas y se aplican distintos alérgenos conocidos y se analiza la respuesta en la respuesta cutánea. Y también hay unos más complejos, porque a veces a mí me ha tocado ver estudiantes de odontología que se hicieron esto y es como no me salió nada concluyente, entonces tienen que pasar a uno más acabado que se utiliza la espalda con la misma lógica. Entonces ahí muchas veces se obtiene una información de a qué tipo de sustancia o de moléculas el paciente presenta reacción. Ya, eso es todo por hoy. Eso.